Sí, sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Esta es un intento, el primer intento o exploración de una serie de entrevistas que quisiera hacer para el canal de YouTube y para la cuenta de Twitter sobre la disciplina histórica propiamente y qué más grande honor que tengo aquí a José Pantoja, bueno, Pepe, ¿no? Eh, Pantoja para los más allegados. Eh, Igual yo ahorita voy a dejar que él se presente más, pero pues él es maestro de la Escuela de Antropología, es parte incluso de la Academia de la Licenciatura de Historia y también, bueno, también fue mi director de tesis. eh, Pepe, lo invité porque tiene, le decía hace ratito, tiene esta doble característica que es, además de investigador, además de historiador profesional, se dedica a la historia profesionalmente, investigador a tiempo completo, además es docente. Y además de docente, está encargado de los primeros semestres de la licenciatura en historia. Entonces, esto además de ser un docente, bueno, y además de unos proyectos de investigación formativa, entonces tiene una serie de características que me parece a mí me pueden ayudar a aclarar ciertos tópicos que yo he visto son comunes y son reiterativos cuando habla uno de historia en el público amplio. Entonces, no sé si quieras presentarte tú, qué estás haciendo ahorita. Acabas de publicar tu libro, ¿no? De las crónicas de la colonización del pasado indígena. No sé si quieras contar algo de eso y antes de iniciar bien a bien. Sí, bueno, como dice Mario, yo soy profesor de tiempo completo de la Escuela de Antropología. Durante mucho tiempo me he dedicado a las áreas de teoría de la historia y historiografía eh, en los primeros semestres, que con las materias de introducción a la historia, que es una materia teórica, y en donde se plantean como los conceptos, las categorías, se presentan las principales corrientes teóricas que trabajan en el ámbito de la historia y luego pues ya para que los alumnos van en esa área conociendo las diferentes propuestas teóricas más a fondo. Entonces estoy en estas materias introductorias como docente. Como docente también he trabajado en investigación formativa, ahí el trabajo se orienta más a historia del siglo XIX, siglo XX, básicamente mexicano, no es exclusivamente, pero los alumnos trabajan en esas temáticas y bueno, y ahí van formándose, siempre el objetivo en estos casos es que elaboren su tesis después de un aprendizaje de investigación, elaboren sus tesis de licenciatura. Y por otra parte, pues soy investigador y he tenido varias líneas, o tengo varias líneas de investigación. Durante mucho tiempo también trabajé temáticas de historia social, siglo XIX, movimientos populares, rebeliones campesinas, etc. Y por el otro lado, colateralmente, digamos, no está tan separado, pero colateralmente, he trabajado sobre las crónicas del siglo XVI. Y en torno a eso es el más reciente trabajo en términos de pues, mi trayectoria. Y como resultado de eso se publicó un libro hace 2 años que se llama La colonización del pasado, que, cuyo temática es una reflexión y una propuesta de construcción de las crónicas del siglo XVI, apuntando a hacer una crítica a la historiografía oficial sobre la conquista y sobre el pasado prehispánico. Bien, eso es lo que estaba haciendo. Aparte tengo trabajo de divulgación con maestros de bachillerato, secundaria, primaria, libros de texto de historia para esos niveles. Y bueno, digamos, ese es el ámbito en que me he movido. No sé, ¿quieres hacer alguna pregunta? La intención, también te comentaba, era platicar de temas amplios para un público amplio. Alguna vez decía yo que de repente yo entré, por decir, a Twitter
por cuestiones pues, que no vienen al caso, pero cuando empecé yo a mostrar mi faceta historiadora, me di cuenta que había una gran sed del conocimiento histórico. Y entonces me di cuenta que aunque existían muchos materiales, había tópicos puntuales que de repente no estaban resolviendo bien. Entonces, de hecho, es común, ¿no? Son tópicos que yo me encuentro tanto en internet como en alguna reunión familiar y que siempre están saliendo, ¿no? Sobre, sobre la concepción de la gente de la historia. La primera gran concepción yo pienso que tiene la gente es que la historia es el pasado, ¿no? Entonces, de ahí vamos derivando en varias definiciones de historia, ¿no? Más bien me gustaría a ti que de manera ahorita muy introductoria, más allá de la historia como lo acontecido, ¿cómo es que pensamos los historiadores la historia como ciencia social? Bien, bueno, estoy de acuerdo contigo cuando dices que hay una gran sed de historia. Es interesante porque la gente, si uno encuesta a los alumnos o sí, a los alumnos de educación, digamos, media, y le pregunta sobre eh, si les interesa o no las materias de historia, generalmente te van a decir que no. Son pocos los que te van a decir que sí. Eh, y hay una especie de rechazo a las materias de historia. Pero eso contrasta luego con el interés que suscita en la sociedad la historia. Eh, digo, obviamente hay gente que está muy alejada pues, de cualquier tipo de conocimiento e interés por el conocimiento, vive en el mundo más pragmático, pero digamos que en términos generales en la vida social sí hay un gran interés por la historia. Y la gente se debate entre esta sensación de la necesidad de tener una memoria histórica y al mismo tiempo un desconcierto con respecto a lo que los historiadores ofrecen, las versiones que ofrecen sobre el pasado o incluso de la manera en que difunden la historia. Generalmente el mundo académico lo que tiende a hacer es tratar de que se separe, ¿no? Su discurso, su narrativa, sus debates y discusiones se separen del público en general. Eh, no le interesa a este público, en realidad. Eh, y piensan que las mediaciones naturales pues son estas de los libros de texto, la escuela, etcétera, pero que y se desatienden en general. Bien, por eso me interesó a mí esta área de la divulgación, justamente para tratar de acercarme yo primero, aprender de la gente, desde luego, ver cuál es la preocupación de eso que estoy diciendo de la de memoria histórica, y luego, desde luego, llevar luego lo que yo voy trabajando, lo que se va trabajando en la academia a este ámbito más general, ¿no? Uno es, clara, es los maestros, porque ellos son los intermediarios de todo conocimiento, ¿no? Científico, académico, a la población. Son ellos los que están en contacto. Entonces, bueno, me interesó eso. Bien, ahí es donde que lo alargué un poco más, pero creo que está a tono con este interés que tienes tú por efectivamente abrir el debate de los historiadores más allá de los estudiantes o de los cuerpos académicos y ponerlo en la sociedad. Ahora hablamos de esto de la red, que es un mecanismo sorprendente de cómo mueve la información y el conocimiento. Todavía creo que no alcanzamos a ver todo el impacto que va a tener culturalmente en los aprendizajes, en las identidades. Creo que todavía nos falta reflexionar sobre eso y que se pueda trabajar mejor por parte de nosotros. La gente hace lo que quiere con las redes, como con la comunicación, pero por parte de los historiadores. Bueno, ese es el primero. Segundo es que efectivamente la historia tiene tiene como una especie de marca, de maldición que que se construyó hace 2 siglos, que es, bueno, hace 2 siglos quedó afincada para la historia moderna, pero que es que la historia se trata del pasado, ¿no? Es decir, como de algo que ya pues está alejado, que algo que solamente debemos guardar como una nostalgia o un recuerdo. Eh, y cuando se trata de eventos que, en términos de los gobiernos o de los estados, de una memoria, ¿no? Que está afincando, apuntando a la identidad nacional,
pero que es la fuente del pasado, ¿no? Este es un primer problema que tenemos, porque así se delimitó en buena medida la ciencia moderna. La historia como ciencia moderna se delimitó ahí, a hacerse cargo del pasado, mientras que otras disciplinas, otros acercamientos a la realidad se abocaban del presente o del futuro, como la filosofía, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso quedó muy marcado para la disciplina y ha sido un combate largo, que romper con esta idea de que la historia es la ciencia del pasado. Ya desde el siglo XIX había ideas o propuestas de que no era así, pero dominaba la idea de que la historia se ocupa del pasado. En el mundo académico hubo un fuerte empuje para romper con esta idea, ¿no? Todo el siglo XX, los historiadores más importantes o las corrientes más innovadoras insistieron en romper esta relación o esta definición de la historia, pero nunca no ha sido suficiente. Es tal vez un fenómeno de cultura, un poco fenómeno extraño de cultura, en donde a pesar que en el mundo académico se haya insistido tanto en romper esta relación estrecha, reductivista entre historia y pasado, no se ha logrado. Entonces, en el siglo XXI la gente sigue creyendo esto, ¿no? Bien, se puede explicar culturalmente en términos de que hay un atractivo por la nostalgia, ¿no? Esto de recuperar lo perdido es parte de una especie de necesidad en el mundo moderno, porque vamos en una rapidez tal que las cosas cambian muy rápido. La velocidad de vida social, económica y cultural es de cambios muy rápidos. Entonces, creo que surge esta necesidad de afincar, de aferrar, de fijar algo en el tiempo, ¿no? Tal vez lo explique. Otra es también cuerpos de historiadores, de académicos que viven un poco de esta fórmula de la historia, que lo insisten. Otra es también la promoción de los estados, que mira al pasado como desde la memoria, o desde la memoria política, o desde la memoria. Entonces, bien, creo que tenemos como muchos elementos en la vida social que de los cuales abundan, aportan para que no podamos romper esta idea. Bueno, entonces, bien, ¿qué es lo que hoy piensan los historiadores? Bueno, digamos, las tendencias más importantes de la historia asumen que el pasado tiene una gran importancia para nuestra disciplina, como un ámbito de trabajo necesario y demás, pero la historia ya no es pensada en términos de una etapa de la vida, ¿no?, histórica, o de la vida social, o de la civilización, sino que la historia más bien está siendo pensada ahora como parte de los elementos que constituyen a los hombres. Es un elemento, es una cualidad que tienen los hombres de hacer historia. Entonces, nosotros vamos con la historia, todo el tiempo estamos haciéndola. Y por consiguiente no podemos restringir nuestra investigación o nuestra ocupación en lo que está en el pasado. Además, con esta dificultad de establecer la frontera del pasado. El pasado es ayer, fue el año pasado, fue en 1950, como dirían los compañeros de la UNAM, ¿no? ¿Cuándo es esa frontera del pasado? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la dimensión temporal, y justo lo temporal tiene este condimento de lo que va desapareciendo, de lo que se va esfumando, se va fugando, ¿no? Bien, ese es como ya para pensando en las propias dificultades de hacer una definición de restringir la historia hacia el pasado. Bueno, yo lo que decía era eso, que estamos pensando más bien en esta idea de que la historia es un adjetivo de los hombres. Es como decir, cuando hablo del hombre, tengo que decir el hombre histórico, ¿no? Como parte de su ser, como parte de su esencia. Como hacemos de historia,
vivimos en la historia. Y esto afecta a todo, nuestra manera de pensar el mundo, la manera en que lo vemos, la manera en que hacemos las cosas, la manera en que ordenamos nuestros propios recuerdos, la manera en que construimos nuestra identidad. Tiene que ver con ello. Es un elemento que es constitutivo y se expresa de manera práctica. Es decir, la historia no es un elemento interno que se le quede a las personas adentro, sino la capacidad histórica o su dimensión histórica tiene que ver con su relación con el mundo, y eso hace que lo histórico sea una dimensión práctica del hombre. Hacemos historia, la estamos produciendo consciente o inconscientemente, ¿no? Conscientemente es cuando tenemos proyectos y decimos, queremos hacer esto de la vida o del futuro, de nuestra vida personal o familiar o social, y ahí está proyectiva. Pero también puede ser inconsciente, es decir, hacemos, hacemos múltiples cosas para la vida, para vivir, ¿no? Y esas cosas van configurando nuestro universo histórico. Y entonces unos quedan fijados en materiales, quedan fijados en relaciones, en las maneras en cómo uno mismo va cambiando y va haciéndose como persona, o como colectividades, etc. Entonces, digamos que si lo vemos de esta manera, tenemos que abordarlo, o la reflexión sobre la historia tiene que ser abordada también desde este campo de la filosofía, ¿no? No es un elemento técnico, la historia no es un problema técnico, o la historia no es de un apartado o un casillero de conocimiento, sino que tiene que ver con el hombre. Entonces, varios autores han tratado de definir justamente esta condición. Esta cualidad del hombre, entonces, tiene que ver con el tiempo, y obviamente por eso hablamos del pasado, del presente, del futuro, porque son nuestras maneras de pensar el tiempo, de una organización del tiempo. Cuando hablamos de las etapas, pues hablamos del tiempo. Entonces, más bien el componente es el tiempo y no las etapas. Y es con lo que lidiamos, con una dimensión del hombre que se va modificando, que al mismo tiempo va creando sedimentos que se van reactualizando. Entonces, los historiadores ya no se definen, digamos, ya no pueden definirse con respecto a una etapa del tiempo, ¿no? Hablan de la historia, y por eso se pueden desplazar desde el pasado muy lejano hasta el presente. Algunos incluso discuten las posibilidades de la historia en términos predictivos, de si con el conocimiento que tenemos del pasado y del presente podemos pensar en qué va a ocurrir hacia el futuro. Es el área de la prospectiva. Es un área que tiene un componente histórico básico. Se mueve con la incertidumbre. Algunos no les gusta mucho porque justamente habla de las cosas que no han ocurrido, y no se sienten seguros con respecto a eso. Sí, puede haber alguna ciencia de cualquier tipo, no solo de la historia, con respecto a la prospección. Algunos piensan que a lo mejor tiene que ver ya más bien con política o con ideología o con teología, ¿no? Bien, pero está su debate particular que con respecto a si los historiadores deben meterse hacia el futuro, con lo que no ha ocurrido. Bien, pero digamos que aludo a ello para ejemplificar que el problema de los historiadores ya no es cómo definir una etapa, el pasado, ¿no? Sino es cómo hablar del hombre, ¿no? Y hablar del hombre en esta cualidad que es su dimensión temporal. Y por eso tenemos ahora historias del presente, historias contemporáneas, ¿no? Historias obviamente del pasado, pensada en conocer hechos pequeños, conocer procesos, conocer continuidades, ¿no? Quien le gusta más en la historia estudiar continuidades, a otros les gusta más hablar sobre los cambios y fijarse en los momentos de cambio. A mí me atrae más siempre esa. Pero obviamente se ha vuelto más complejo porque asumimos que no podemos hablar de cambios si no hablamos de los procesos de continuidad.
y preguntarnos cómo es que logran sobrevivir cosas a pesar de que haya tantos cambios y las cosas cambien, etcétera, ¿no? Es decir, se vuelve una disciplina compleja que requiere recursos sofisticados en términos de reflexión filosófica, de metodologías, ¿no? Que no puede estar desprovista de esto. Cuando la gente asumía, o los estudiantes asumían que era una historia, la historia era la ciencia del pasado, casi era una ciencia técnica, una disciplina técnica, ¿no? El chiste era localizar documentos, autentificarlos y recoger la información que venía de ahí. Casi se volvía un asunto técnico. Pero como la historia no puede ser reducido a ese ámbito, obviamente se vuelve más complicado. Porque manifiesta una reflexión, ¿no? Claro. Ok. Creo que diste puntos que son cruciales, ¿no? Uno de estos es dices, estas cosas las llevamos nosotros en la academia platicando 100 años, ¿no? Y en el público general de repente no arriban. Pero la primera distinción que hay que hacer es que la historia no es para nosotros la ciencia del pasado, si queremos en el tiempo, y señalabas tú, esto implica incluso pensar los horizontes futuros. Esta idea me parece subvertiva, ¿no? O sea, me parece que impacta contra lo que considera la gente que es la historia. Porque decíamos, una cosa es lo acontecido y otra cosa es cómo se estudia, cómo se hace la historia desde la gente que hace historia, desde los historiadores profesionales. Había varias cosillas que me parecía muy interesante que señalabas, y es que a mí me parece que a veces la, se quiere decir historia, pero en realidad parece ser que se quiere decir memoria muchas veces. Y parece ser que son sinónimos, pero no queda tan claramente establecido como pasar a la historia, es decir, trascender en la memoria de una colectividad, de tu familia, de un estado, ¿no? ¿Cuáles son estas delgadas líneas de memoria e historia, por un lado? Bueno, porque, digamos, en la tradición occidental, historia y memoria estaban vinculados, ¿no? Es decir, eran perdón, prácticamente sinónimos. Hubo momentos o experiencias en las cuales sí se separaba o se le daba una cierta autonomía al recuento de los eventos, pero en general no había separación. Pero este es digamos, un elemento que quedó como parte de una tradición, si se quiere. Pero ya desde el siglo XIV hay una diferencia, va habiendo diferencias. Porque la memoria está más claramente ya, a partir no sé, del siglo XIV, ya está más destinada a la vanagloria, mientras que la historia va relatando eventos. Bien, esto empieza a ocurrir. No digo que sea general, pero ya empieza a haber esta separación que, que va a quedar bastante ya afincada en el siglo XVIII. En el siglo XVIII ya tenemos claramente la separación entre lo que sería la memoria y la historia. Y por eso en el siglo XIX los historiadores ya no trabajaban con las tradiciones populares, solo vino haciendo la antropología, sino empezaron a trabajar con documentos, ¿no? Porque lo que les interesaba ya no era el recuerdo que podíamos tener o que alguien podía tener sobre una época, un pasado, etcétera, sino eran hechos. Lo que le interesaba era fijar eventos, acontecimientos humanos, hechos por los hombres. En la memoria participan otros elementos. La memoria puede estar aludiendo o refiriéndose a la mitología. Y en buena medida muchas de las maneras en que recordamos eventos del pasado, de nuestro propio pasado, tienen esos contenidos mitológicos, ¿no? Hasta en chiquito, porque cuando uno recuerda lo que era la infancia, tiende uno a mitologizar tu Muy bien. propia vida, ¿no? Tu propia experiencia. Entonces, eso es lo que va pasando en la memoria. Te La voy a, historia, sí, dime. te voy a interrumpir tantito porque acabas de dar otro clic
que es muy común, la diferencia entre historia y mito, ¿no? Y yo he platicado, digo, te interrumpí porque lo sacaste a tema, ¿no? Yo he insistido con los alumnos de la ENA o en otros lados que no debemos entender el mito como un sinónimo de mentira, de falsedad, sino debemos de entenderlo como una narrativa que ordena el mundo de las personas, ¿no? Entonces, acabas de decir que entendemos el pasado de manera mitológica y me parecía importante pedirte que abundaras en esta noción del mito, porque constantemente surge, a ti te habrá pasado en toda tu carrera de historiador, esta noción de que el historiador vence el mito, ¿no? O incluso lo construye y que tú debes de destejer los mitos de la historia. Cuando dices, nos contamos el pasado en términos mitológicos, ¿a qué te estás refiriendo? A construir ciertas explicaciones de origen. Cuando nosotros mitologizamos algo, lo convertimos en un elemento de origen. Ahí está el origen de algo, de mi vida, por ejemplo, ¿no? O de la civilización, o del mundo, ¿no? El mito está aludiendo a una creación, uh, explica el mundo a partir de un origen. Digamos, es la estructura básica del mito y siempre entonces está operando. La historia, justo lo que va a hacer a partir de decir, nosotros lo que queremos es reconstruir hechos. Ya no trabajamos con la memoria, con la tradición y con la memoria, sino con eventos y con documentos, es porque quiere referirse, uno, a eventos humanos y dos, explicaciones humanas. Es decir, que los acontecimientos de los que te voy a contar son hechos por hombres, ¿no? Es decir, secularmente. Es un mundo secular. El mito alude al mundo sagrado, ¿no? La explicación del origen es el mundo sagrado. No estoy hablando de la explicación de los físicos del universo, sino esta explicación del hombre, de la civilización. Siempre que hablas de un mito de origen, del mito del universo, en realidad la gente y los mitos se están refiriendo al origen del hombre y de la civilización. Es diferente explicación del origen del universo, ¿no? Pero también hay un contenido mitológico, porque es el elemento de la creación, ¿no? El origen es creado, y es creado no por el hombre, sino por una entidad superior. Bien, esa es la parte, digamos, es la noción fuerte de mito, pero la actitud de mitologizar la realidad viene de ahí, ¿no? Le das un cierto contenido sagrado. Cuando tú recuerdas un evento de niño, puede ser trágico, puede ser de Fundacional. orgullo, ¿no? Lo estás como confiriéndole este estatuto sagrado. Lo has separado, ¿no? Del curso del tiempo. Le has puesto una marca, un pequeño clip, ¿no? Lo fijaste con tu chinche y lo pusiste ahí fijo, ya no se mueve. Ahí estamos sacralizando los eventos. Y tiene que ver con la memoria. Esa es una función de la memoria, ¿no? Es una forma de comprender al mundo que tiene que ver con lo sagrado. Puede derivar en religiones o no. Entonces, en este caso de estos eventos que me pueden ocurrir en la niñez, en la adolescencia, etcétera, bueno, en cualquier momento que yo los fijo, los doto de este poder, los sacralizo, ¿no? Estamos en el ámbito del mito. ¿Qué es lo que hace la historia? Es desacralizar, justamente desacralizar. Es tratar el tipo de comprensión y de explicación por consiguiente de los eventos históricos alude a hombres y alude a condiciones materiales, circunstanciales, alude al azar incluso, ¿no? Es decir, los historiadores reconstruyen los acontecimientos a partir de las circunstancias. Los sacamos del mundo sagrado, los metemos al mundo terrenal, ¿no? En donde lo que viven, pues son, lo que vive ahí, pues son los hombres, la vida es la que funciona, ¿no? Es un mundo terrenal. Este es lo que hizo la historia al hablar del hombre. Hay filosofías que lo hicieron también, pero en el caso de las disciplinas sociales van creciendo conforme
creciendo también el espíritu de la secularización, ¿no? Vas desterrando explicaciones o elementos o actitudes de comprensión sagradas para hablar de la economía, para hablar de la vida social, de las relaciones sociales, del derecho, de la política, ¿no? En la medida, por ejemplo, que eliminas al monarca y por tanto hay una legislación que deriva del mundo sagrado, ¿no? Ya quitas al monarca, puesto por, por el dedo divino, sino que los que gobiernan ya son los hombres, entonces aparece un derecho de los hombres, que los hombres pueden modificar, alterar, etcétera. Estás secularizando todos los ámbitos de la vida humana y la historia va en ese sentido, contribuye a esa secularización. Por eso hoy, desde el siglo XIX ya no podemos confundir, ya no se puede confundir o tener como sinónimo memoria e historia. Antes sí ocurría, porque pues era otro tipo de comprensión del mundo y del tiempo y del pasado. Entonces, la historia habla de hechos terrenales, su orientación es secular, ¿no? Trata de comprenderlos al hombre a partir de los acontecimientos. Si los historiadores filosofan, pero en realidad su manera de aproximarse al hombre y a lo que es a través de lo que van haciendo, de sus acciones, de los acontecimientos y por tanto de todas las huellas que esas acciones van dejando. Esa es la manera que se aproximan los historiadores, ¿no? Por lo que van haciendo los hombres, no los dioses, sino los hombres. Bien, entonces, cuando la historia se constituye o entra o deciden los historiadores entrar al mundo de las ciencias, justo cuando se plantean que las explicaciones que van a dar, que esos acontecimientos ameritan explicación, ¿no? No son inexplicados, no son eventos derivados de lo divino, de las decisiones divinas, ¿no? Sino de los hombres. Y entonces, digamos, ese es como un primer elemento. Y luego entonces, un segundo es comprender las razones humanas y buscar las causas que empujaran a los hombres a hacer ciertas acciones. Bien, de ahí derivan todos los debates, porque evidentemente las acciones humanas son multicausales, ¿no? Están vinculadas a procesos que nosotros no vemos, ¿no? Impulsos que nosotros ni siquiera percibimos y que están ocultos y que solo se expresan de una manera lateralizada o de una manera conjugada con otros elementos en los eventos, en las acciones. ¿Por qué actué? ¿Por qué decidí hacer esto? ¿Por qué decidí hacer aquello? ¿No? Si me pregunto así, entonces los historiadores están todavía peor porque tienen que penetrar al otro, ¿no? A todos los otros hombres para tratar de entenderlos. Bien, y ahí es donde la disciplina creció, porque utiliza más todos los recursos, fue ampliando el ámbito de los recursos de que dispone, fue construyéndolos, pero también junto con otras disciplinas, ¿no? Entonces, digamos, antes solo partía de cierto tipo de materiales o fuentes, luego quedó claro que era insuficiente y por consiguiente fue ampliando este ámbito. Entonces, hoy los historiadores tienen que conocer de economía, tienen que conocer de sociología, tienen que conocer, bueno, cada vez menos, porque no estamos en la moda, pero de estadísticas, de matemáticas, pero también tienen que conocer de cultura, un poco de psicología, ¿no? Porque si no, no entiende ciertas motivaciones. Y bien, un historiador solito no lo hace, lo hacemos como cuerpo, lo hacemos como disciplina y vamos viendo cómo unos van entrando al campo de lo psicológico, otros de lo cultural, otros de lo económico y se va construyendo colectivamente, ¿no? Sí tenemos diferencias, tendencias, intereses, pero creo que lo que ha ido haciendo como colectivo los historiadores es ampliando el campo temático por la complejidad que se está planteando y de los recursos que dispone. Ahí está el carácter de ciencia, ¿no? Y ahí lo diferencia de la memoria. La memoria no necesita nada de esto. La memoria no necesita analizar documentos, en la memoria no necesitas analizar fuentes, no necesitas generar teorías o modelos de explicación porque ya están contenidos, están adentro. La gente no se pone a ver desde qué modelo voy a recuperar tal evento, ¿no? Lo recupera porque se lo dijeron así, porque lo comparte, porque socialmente se comparte, ¿no? Y las afinidades políticas, ideológicas,
las experiencias de vida, etcétera, van haciendo que vayan eligiéndose y además haciéndose nuevas representaciones, ¿no? La memoria trabaja mucho con estas representaciones de manera directa. Ahora, son dos ámbitos diferentes que no son, que no compiten, yo diría. Algunos los ponen a competir, sobre todo la gente que está haciendo decolonialidad, subalternismo, ellos sí los ponen a competir, ¿no? Porque la memoria sería más válida que la historia, pero me parece que no pueden competirse porque son dos niveles diferentes de aproximación al mundo. Y esto pueden complementarse, no necesariamente están contrapuestas. Los historiadores pueden utilizar el recurso de la memoria, ¿no? Cuando haces historia oral es muy claro que utilizas esta condición, pero también hacia el pasado. Estamos en la discusión de los monumentos, ¿no? El derribo de monumentos. La gente está trabajando con la memoria ahí. Ahí no está trabajando con la historia, sino esos monumentos son símbolos de algo, que te refieren a algo, a eventos, a situaciones, etc. Nadie se puso a investigar si era conveniente, si era propio, si el Cristóbal Colón que tiraron era correcto. No, los monumentos son símbolos y ahí se está trabajando con memoria, ¿no? Entonces, los historiadores podemos trabajar con la memoria del pasado. ¿Cuándo se construyó un monumento? ¿Por qué? Etcétera. Ahí estamos hablando de memoria y podemos reconstruirla. Entonces, no necesitamos ser excluyentes, sino que ahí claramente podemos compartir cosas. Eliminar la memoria no, porque es una función social. Los historiadores no pueden pretender quitarle a la gente su memoria y sustituir con la historia su memoria. Van a alimentarla, pueden alimentar la memoria social, aportar elementos de direccionalidad de esa memoria, pero la gente va a operar por su propia cuenta cuando haya que hacer representaciones del pasado según la circunstancia en la que vive y vive colectivamente. Entonces, no son ámbitos de competencia, no son excluyentes. Sí lo son, con respecto al mito, tú decías, bien, en la medida que el pensamiento de la historia se ha secularizado, el mito se convierte en una temática, ¿no? Y en ese sentido es diferente a la memoria. El mito es una explicación, es una forma de explicar. La memoria es una función cultural y social. Entonces, mientras que el mito es un modelo de explicación que puede ser desplazado, la memoria no. ¿No? La memoria va a seguir operando, eso existe más allá, independientemente. Los historiadores podemos desaparecer y la memoria seguir funcionando, porque es una atribución social. Por eso la necesidad de historia. En los momentos de crisis, siempre la gente alude a la memoria porque es un elemento de referencia de vida y de acción colectiva, ¿no? Y entonces la gente dice, ¿qué pasó? Ayúdanos a pensar nuestro pasado, ¿no? Al historiador, cuando se va a hablar de la gente, etcétera. Y hay temas nodales para cada cultura o país, y donde los historiadores pues, se meten y discuten con la gente. Y bueno, yo digo, bueno, no tenemos por qué ir con la actitud de imponer, sino de colaborar o de contribuir más conscientemente de lo que ya hay. Pero sí, el mito es una forma de aproximación del mundo. Y hay una tendencia a abandonar esta forma, esta explicación. Bien, eso no quiere decir que se haya abandonado, no quiere decir que no sea actual la explicación mitológica, ¿no? Pero sí hay una gran diferencia. La historia, los historiadores tienen una aproximación diferente a la del mito, ¿no? Y el mito lo podemos asociar más claramente con las actitudes religiosas. ¿Sí? Dije, es una explicación del mundo sobre lo sagrado, entonces lo vamos a ver en las religiones. Todas las religiones tienen mitologías, ¿no? Que explican el mundo a partir de estas religiones. Bien, esos es, digamos, como los ámbitos en los que se mueve esto. Entonces, los historiadores ahí es cuando vuelven a la religión y el fenómeno religioso objeto de estudio, como también lo hizo la sociología, entonces el mito aparece en una relación subordinada, ¿no? Pero en términos de acción política, ¿no? Porque en la medida que hay religiones, pues ahí la explicación mitológica funciona, ¿no? Ok,
Creo que una vez más estás sacando como temas que ya tenía yo pensado puntualmente preguntarte. Me parece eso más, habla más bien como pues, de que estamos formados en las mismas cuestiones históricas. Eh, y señalabas que actualmente la historia, por ejemplo, la historia oral, ¿no? Se desenvuelve pues, en esta cuestión de las entrevistas y el historiador, las historiadoras desarrollan nuevas herramientas para la aproximación eh, pues, de la realidad social, vamos a decirlo. Mucha gente, y yo pienso que me incluyo en algún momento, incluso cuando ingresamos a la licenciatura de historia, me parece que no conocíamos que, por ejemplo, se podían desarrollar las técnicas de la historia oral, ¿no? Mucha gente no la conoce, de hecho, uh, hay que buscar un poco el tema de estudio y más bien te va llevando, ¿no? Hacia allá, porque creo que una vez más tenemos como esta gran noción, decíamos de que la historia trata sobre el pasado, ya aclaraste bastante bien al respecto, por qué sí, por qué no, porque más bien trata de otra cosa, pero también que la historia se hace a partir de documentos, ¿no? Tú al principio, me parece, si no mal recuerdo, decías que había como esta relación con la memoria de la nación, por ejemplo, con la memoria del Estado en la secularización, por ejemplo, en el siglo XIX, y a partir de allí me parece que se va creando como por decirlo, fetiche, ¿no? Con respecto al documento, con respecto al archivo, con respecto a la fuente. Hemos platicado, no en este foro, sino en otros, que la fuente no está dada por sí misma, ¿no? Sino que a ver si ahí es donde yo te pido que me complementes, es la persona que hace la historia, la disciplina, la que construye y conceptúa esta fuente. ¿No? ¿No? Sí, sí. Bien, en el siglo XIX los historiadores pueden demarcarse de otra forma, de estas formas antiguas de abordar la historia, en la medida que se afincan en la idea, en la tendencia o se suman a la tendencia de hacer ciencia, ciencias humanas, ciencias que luego llamaríamos sociales, ¿no? Eh, pero en ese periodo todavía la historia está vinculada a lo que podríamos llamar las humanidades. Y tanto sus reflexiones, sus maneras de aproximarse a los acontecimientos, pues tienen que ver con ello, con este ámbito de lo que serían las humanidades. Quiere ser una ciencia, pero está como a pie entre lo que se está construyendo como ciencia en el siglo XIX, un pie, y en el otro en las humanidades. Entonces, esto va a estar presente hasta el siglo XX, para muchos casos, como México, que estaba muy atrasado en términos de una disciplina de la historia, ¿no? Es decir, la primera facultad de historia propiamente para abierta, que es la de la UNAM, se establece a la mitad del siglo XX. ¿No? El Colegio de México sí es una institución de historia, pero era los exiliados y era para estudios superiores, ¿no? que en todo caso es la que trae los nuevos sentidos de historia, ¿no? Es una institución pionera de la nueva historia en México, pero era exclusiva y entonces nos habla del atraso mexicano, bueno, en términos de historia. Y eso se nota porque la propia sí, facultad de historia que se crea en el ámbito de las humanidades en la UNAM, ¿no? Vinculada al derecho, vinculada a la filología, vinculada a la literatura, ¿no? Y todas ellas subordinadas a la filosofía, ¿no? Estaban como en este ámbito de las humanidades. Entonces, lo que ocurre es que la disciplina, la historia como ciencia, se adquiere como su autonomía a partir de recursos de las humanidades. Eso es digamos, lo interesante. Por eso se vuelve un fetiche el asunto del documento, porque viene por dos lados, si quieres. Uno por la tradición y otro porque la manera en que nos afirmamos como disciplina tiene que ver con esto. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento
seguro, cierto o verdadero que se podía producir en la historia, tenía un recurso material sobre el que se podía afincar. Es decir, si yo hablaba de un acontecimiento, podía decir que era verdadero en la medida que lo tenía en respaldo en documentos. Esto le dio crecimiento a la disciplina. Estas técnicas del documento le dieron crecimiento, pero la hicieron dependiente durante mucho tiempo de este recurso y además, obviamente, ocuparse solo del pasado en la medida que los documentos del pasado eran los que nos abrían la puerta para el conocimiento verdadero, etcétera. Digamos que caemos un poco en la trampa de nuestro propio éxito, ¿no? En la medida que fuimos exitosos en hacer narrativas fundadas en textos de los que un historiador no podía inventarse y venía a decirte cualquier choro sobre un acontecimiento, sino que tenía que demostrar documentos, restringía el ámbito de lo que podías decir, ¿no? Decantaba a todos los que podían hacer especulaciones. Y eso fue bueno porque saca a mucha gente que solo echa choro, ¿no? Tenemos el ejemplo de Duverger, por ejemplo, que inventa cosas y es fácilmente desmontable porque decimos, ¿dónde está el documento de lo que estás diciendo? Krauss, el otro, ¿no? Que también cita mal documentos, tiene un desaseo en ese sentido. Entonces, decanta todo ese tipo de narrativas del ámbito de la historia. Perdón. Podemos tienen su impacto cultural, porque lo vemos, editorial, etcétera, pero en el ámbito de los historiadores quedan excluidos, porque, digamos, hay unas metodologías que te dicen que lo que puedes aceptar o no. Ahora, ese es un punto de partida, pero eso no nos restringe. Ese era el punto de partida y lo aceptamos, pero no estamos restringidos a eso, porque cuando se hizo, efectivamente, el documento se volvió un fetiche, ¿no? Se estableció que por sí mismo, por su propia existencia, ya te daba la narrativa, su propia existencia te daba la verdad. Bien, sabemos que los documentos no necesariamente te dicen la verdad, te informan sobre algo, pero de ahí a que directamente sean verdaderos, se puso en duda. Cuando se puso en duda, entonces el documento se trató críticamente y por tanto, en ese momento se tuvo que enfrentar y cuestionar este fetichismo del documento. Son imprescindibles y necesarios, pero no son ni una única fuente y además necesitan ser sometidos a metodologías. No es automático que tú tengas un documento y ya se volvió fuente, ¿no? No es así. Los documentos está bien que se preserven, pero no son directamente fuente. Los hacemos fuente, los construimos como fuente en la medida que decimos, este tiene un grado es verosímil, o sí fue escrito por la persona en que lo dijo, sí fue escrito en la época, y entonces esto te da un parámetro para trabajar con ellos y transformarlos en fuente, pero no todo, el documento no es la única fuente, y no todos los documentos son automáticamente fuente. Ese es un proceso de trabajo, de metodología, de aplicación de técnicas, de un sistema de interpretación o de un procedimiento interpretativo que va volviéndolos fuente. Bien, necesitamos siempre decir cuál es nuestro documento o cuál es nuestro recurso en el libro, en la tesis, etcétera, porque ese es nuestro parámetro. Pero todo el proceso que lleva adentro, en la narrativa histórica, no implica que excluye esta actitud inocente del documento. Bueno, entonces es como un primero. No todo documento es una fuente y no son solamente los documentos. Las fuentes no son solamente documentos. En la medida que se hace historia contemporánea, eso se puso más, se confrontó más, se discutió más sobre metodología de la historia, se tuvieron que reconocer la necesidad de otros procedimientos o métodos que no solo fueran la filología o la lectura diplomática del documento, etcétera, porque nos empezamos a enfrentar con la necesidad de utilizar imágenes que ya tienen otro tipo de características. Hay quien empezó a utilizar música, como toda esta labor de musical, etcétera. Hay quien dijo, vamos a utilizar los mitos como elementos de fuente, ¿no? Y hay quien, dado la cercanía temática o temporal que se podía tener con la investigación, se dijo, vamos a hacer entrevistas y vamos a preguntarle a los actores. Están vivos y podemos preguntarle, ¿no? Y podemos preguntarle a los que aparecen como protagonistas principales
y a todos los otros que no. ¿No? Entonces, la ventaja de la historia oral es la democratización, ¿no?, de la información. Es un proceso de democratización porque no solamente tienes al notario, a la autoridad o al gobierno que consigna un documento o a la entrevista a un personaje político de primer orden, sino que se lo haces a la gente común y corriente. No es un término adecuado, pero digamos que para distinguirlo de las élites, que pueden ser de un propio movimiento popular, ¿no? Entonces, pues, la tendencia era, este era el dirigente sindical, ahí se lo entrevistamos, o este era el dirigente de un movimiento y ahí se lo entrevistamos, ¿no? Sino, o quiero conocer las costumbres de un pueblo, voy con el cura y le pregunto, etcétera. Bien, entonces la historia oral lo que hizo fue ampliar el ámbito de informaciones, lo cual ¿qué nos ofreció? Perspectivas diferentes. Lo que íbamos a esperar, lo que teníamos que haber esperado siempre es que el documento nos ofrece una perspectiva, la perspectiva institucional o de la autoridad, etcétera, o lo escrito, que pueden ser correspondencias, y entonces, ¿quién puede escribir en la sociedad y a lo largo de la civilización humana? ¿Quién tiene este poder? La historia oral nos permitió esto otro. Y ahí fue una revolución metodológica, porque nos hizo pensar en la psicología, en las mentalidades, en el lugar de la memoria, nos hizo pensar en otro tipo de elementos que en el documento parecían estar excluidos. La historia oral fue parte de esta revolución metodológica, yo diría hasta epistemológica de la historia, y su separación con respecto a las humanidades, porque ya no es la suficiente saber de derecho para saber cómo se escribe un documento, que de ahí viene la diplomática, ¿no?, y los recursos diplomáticos, o la filología para traducir letras y buscar significados antiguos, sino que ahora estábamos con la palabra y entonces, ¿quién se ocupa de hablar del oral, ¿no? ¿Quién estudia eso? La antropología lo estaba estudiando, la psicología lo estaba estudiando, o el psicoanálisis particularmente, ¿no? Etcétera. Entonces, sí implicó una revolución, porque nos dijo efectivamente que los historiadores no podían quedarse solamente con esta expresión de los acontecimientos que aparece fijados en el texto escrito. Y desde luego nos metió en más problemas, porque nuestra labor metodológica, técnica e interpretativa se vuelve más compleja. Y rompimos con el fetiche del documento, desde luego eso ayudó. Y entonces pensamos las fuentes como medios, ¿no? O sea, son nuestra mediación con el mundo, y con el pasado, nuestra mediación con el tiempo, ¿no? Digamos, de este ámbito cambiante, desvanecente continuamente, las fuentes aparecen como un elemento que lo fija, o que fija el hombre y su vida en un punto. Si no lo fijamos, si no tenemos estos momentos en los cuales podemos fijarlos, sería casi imposible estudiar lo que está en el tiempo, ¿no? Bien, entonces se amplió esto, reconocemos que estos ahora los reconocemos más como mediaciones, ¿no?, con el pasado. El término fuentes empezó a quedar chico, ya se quedó chico, ¿no?, porque la fuente hablaba justamente de este lugar de origen, de donde está el acontecimiento, ¿no?, desde una perspectiva claramente historicista, y eso se rompió, ¿no? Y entonces estamos frente a mediaciones en donde no está el acontecimiento, sabemos que no está el acontecimiento, pero está algo que vincula, este elemento que fija el tiempo, lo vincula con acontecimientos, lo vincula con un devenir, etc. Por eso yo lo pienso más como estos elementos de mediación que como fuentes ahora, ¿no? Para mí el término ya quedó chico, en la medida que rompimos el fetiche del documento y se nos abrió toda esta revolución metodológica. Bueno, lo que has dicho, cosas tremendamente subversivas, ¿no? Ya estás, estás diciendo que ya historiadores debemos casi pues de dejar de lado, ¿no?, el concepto de fuente, y bueno, eso obviamente Claro, sí. yo ya lo sabía porque lo hemos platicado, pero para alguien que nos escuche, yo, quién sabe qué vayan a pensar, ¿no? Yo sé que muchas cosas que estás platicando, estás haciendo un gran esfuerzo de síntesis porque estas cosas se debaten no por semestres, sino por años dentro de la licenciatura.
y lo agradezco. Y también me parece que llegamos como una hora platicando de historia sin hablar prácticamente de ningún hecho, ¿no? De la historia. Entonces, esta parte también me parece importante recalcarla porque cuando es el debate adentro de la disciplina histórica, es este tipo de debate. No estamos debatiendo que si el niño héroe, que si la fecha tal, ¿no? Entonces, este es el tipo de debate que se desarrolla dentro de la disciplina histórica. Ya después los casos particulares, las investigaciones particulares, tienen que ver con aterrizar estos debates y ver cómo se relacionan en determinado momento de la humanidad. Al principio de la plática dijiste algo, lo recalcaste, y es que el ser humano, la humanidad, tú decías el hombre, es eminentemente histórico, ¿no? Digamos, esto, una vez más, nosotros pareciera que ya nos quedaba claro, ¿verdad? En ese sentido, a mí todavía me llama la atención cómo colegas insisten en la noción de no solo de fuente, sino de fuente histórica. Por ejemplo, con respecto a la fuente arqueológica, que en este caso sería pues una evidencia material en periodos donde no hay documentación, en fin. En ese sentido, pues tú dices, toda fuente sería fuente histórica, pero además las fuentes ya nos quedan rebasadas como categoría histórica. Y además, decías, la historia oral democratiza las voces, los sujetos, diríamos, ¿no? Que pueden hablar de la historia. Y este punto también es algo que yo pienso que es con lo que vamos a ir cerrando. Alguna vez lo mencionaba, que hacer historia a partir de los archivos, entendiendo la definición más ortodoxa de archivo institucional, archivo del Estado, es quizá aproximarse a una historia o una visión institucional o incluso judicial de la sociedad, ¿no? Porque ahí solo están representados cuando, por ejemplo, en el siglo XVI, te metes en problemas con la autoridad colonial, ahí vas a surgir, ¿no? Si nunca tuviste ningún problema o no sé, o eras un personaje subalterno, no vas a aparecer en el archivo judicial, en el archivo institucional, y por tanto vas a quedar como un poco por fuera de la historia. Hace unos días estaba yo ahí, una reflexión. En la ENA es muy común escuchar, la antropología es hija del colonialismo, ¿no? Y como que cuando en cuarto semestre a la banda le llega esta noción, como que les da la crisis y se quieren salir y no sé qué. Pero yo reflexionaba, es verdad, pero poco se ha hablado de que la historia moderna a partir del siglo XIX, a partir de Hegel, por ejemplo, la historia es hija del Estado, ¿no? Entonces, esta turbia relación que ha estado saliendo en la plática, toda esta plática que hemos estado teniendo, que no termina de quedar tan claro cuál es la relación de la historia con el Estado. Para cerrar esta charla, no sé si pudieras platicarnos un poquito más sobre esta premisa, ¿no? La historia es hija del Estado. Bueno, es la premisa que yo decía. Sí, y es algo que la crítica decolonial o las explicaciones subalternistas vinieron a poner de frente, ¿no? Y no me refiero a las versiones postmodernas, sino a las versiones descolonizadoras. Ocurrió en la India y ocurrió que fue un núcleo importante después de la independencia de la India hasta los años 80 del siglo pasado. Fue un espacio de cuestionamiento justamente de esto. Es decir, la historia es occidental, por un lado, o la manera en que practicamos la historia, debemos practicar la historia era occidental, y dos, que había venido vinculado al Estado. Entonces, en la India se estaba construyendo un Estado nuevo, ¿no? Que no existía antes, un Estado nacional, y que entonces requería construir identidades, hacer su propia memoria como Estado, etc. Y entonces, estos historiadores que estudiaron en Inglaterra, en el centro del imperio, cuando empezaron a trabajar sobre la India, empezaron a cuestionar todo esto. ¿No? Y entonces cuestionaron la narrativa histórica, ¿no? Si la narrativa histórica podía o no responder
Es decir, la narrativa histórica respondía solo a un modelo cultural, etc. Las bases de cómo la historia procede, las fuentes de la historia, ¿no? Y obviamente ellos no estaban cuestionando la historia, estaban cuestionando la antropología, sobre todo la antropología. Entonces, digamos que ahí tenemos un buen referente con respecto a cómo se procede. Diferente en el caso mexicano, porque en la India el colonialismo había durado poco, 100 años prácticamente, es decir, más pues se habían ido tomando territorios, pero el Imperio Británico no dominó sino 100 años y entonces desde esos 100 años atrás intentaron imponer el inglés como idioma, las leyes inglesas, etcétera, etcétera. Pero abajo estaba un mundo, 10.000 lenguas, ¿qué te parece? O sea, ¿cómo el inglés iba a dominar 10.000 lenguas? Un montón de estratos religiosos, una sociedad que siempre vivió descentralizadamente, ¿no? No hay, los esfuerzos de construir imperios centrales fueron efímeros, ¿no? El mogol, por ejemplo, etcétera, efímeros, ¿no? Un mundo descentralizado. Obviamente que encontraron esta gente un montón de fuerza en la sociedad para hacer la crítica. En México no, porque en México se destruyó todas las culturas no occidentales fueron destruidas. Sé que esto es muy doloroso para muchos, y que se construyó una nueva cultura. Algunos dirán semi-occidental para unos, etcétera, pero es una nueva cultura que se incorporó al mundo occidental. Desde luego, eso no quiere decir que todas las poblaciones tuvieran una sola versión. Todas las poblaciones después del siglo XVI una sola versión de cultura. Se crearon varias y otras, pero las civilizaciones no occidentales fueron destruidas. Y después de eso, 500 años, ya llevamos para los 600, ¿no? De esta tradición cultural, de maneras de ver el mundo, etcétera, que son las que dominan. Y por consiguiente, nuestra crítica con respecto a la historia y sus tradiciones son, no, difícilmente pueden estar fuera o no referidas a la tradición occidental. Entonces, hablo como de las propias dificultades para pensar nuestras disciplinas, para aquellos que están diciendo desde la periferia, desde etcétera, ¿no? Y uno lo lee y evidentemente están dentro de la tradición occidental de reflexión filosófica, etcétera. Pero se asumirían que no, ¿no? Yo no veo grandes diferencias. Bien, esta anécdota o este elemento es para contextualizar tu discusión o tu pregunta acerca de la historia del Estado, y que habla de cómo, en qué marcos se ha desenvuelto la disciplina y también las críticas con respecto a eso, ¿no? Es decir, no es algo que ya esté resuelto. Yo, de mi punto de vista, no es algo que esté resuelto. La historia sí tiene un elemento que tú dijiste de subversivo, que es que la historia o los historiadores o la óptica histórica piensa que las cosas cambian, ¿no? Que así como cambiaron en el pasado, cambiarán en el futuro, y que por consiguiente nada está destinado a ser algo por siempre. La propia disciplina y el propio conocimiento de la historia lo son. Es decir, no, sí, podemos tener la marca de su creación, ¿no? En la tradición occidental y el Estado, pero en la medida que nosotros pensamos esto, podemos pensarnos nosotros mismos cambiándonos, ¿no? Y por tanto explorando nuevas posibilidades, que eso es lo que me parece aporta la perspectiva histórica. Esta idea de esta perspectiva histórica pues es moderna, nace del siglo XIX, etcétera, pero nace del ámbito desde los ámbitos críticos. Es decir, no nace del mundo oficial, sino nace justamente desde las oposiciones sociales de todo tipo, intelectuales de todo tipo, que exigen cambiar el mundo. Algunos dirían volverlo más humano, algunos volverlo humano finalmente, etcétera, ¿no? Justo desde diferentes discursos, pero este es lo que surgió en el mundo moderno. Y cuando la historia se juntó con esto, que se fue en el siglo XX, abrió posibilidades. Esta revolución de la historia, de pensarla
No somos ciencia del pasado, somos ciencia de los hombres, de romper con el fetiche del acontecimiento, de romper con el fetiche del documento, tiene que ver con movimientos de oposición, movimientos sociales, críticos de la sociedad, no solamente de los intelectuales, sino desde la base social, ¿no? Desde una crítica y un movimiento social desde abajo, que ya no solamente compete a los europeos, sino le compete a todo el mundo. Ese es, digamos, el elemento de la historia. ¿Por qué la historia se vuelve potente hoy? ¿Por qué la historia es un discurso subversivo, aunque haya las versiones reaccionarias? Pero ¿por qué en este ámbito la historia puede volverse un discurso subversivo? Porque justamente está metida, es una disciplina que está anclada en esta necesidad de pensar el mundo en el cambio, en la transformación, ¿no? Y además un cambio y una transformación en las manos de los hombres, ¿no? No como un destino, que en todo caso ahí ya no hay cambio. Y eso me parece que lo dota de subversión. Y se enfrenta con las otras tradiciones, ¿no? Esta tradición historicista y positivista, que son dos variantes, ¿no? Predominantes en el siglo XIX, sí están fincadas como disciplinas en el ámbito de las necesidades de un Estado. Por eso el Estado empuja su creación en el ámbito universitario, ayuda a la formación de los archivos, etcétera, porque es una disciplina que va a contribuir a la formación del Estado moderno. El Estado del siglo XIX, no del XVIII. El Estado del siglo XIX es un Estado que se piensa territorialmente, ¿no? No es el Estado de la Revolución Francesa, que luego el Estado de la Revolución Francesa se va a también volver territorial, semi-territorial, ¿no? Pero si uno piensa en Napoleón, pues, es una figura universal. Se están pensando como una revolución universal, acabar con los estados nacionales, etc. Bien, como reacción a Napoleón y a este estado universal moderno, surgen los estados, el estado territorial. Y el estado territorial necesita construir una nación, inventarse una nación que no existe propiamente, dotar al estado de una nación particular. Y se vuelve violento. Tiene que acabar con culturas, con lenguajes, no tiene solo su lado eh, académico, erudito, tiene su lado práctico, que es esta violencia con que la que se someten a grupos, poblaciones, etcétera, con distintas religiones, etcétera, cultura, lengua, etcétera, y que tiene que construirse una nación. Y ahí entonces la historia está aportando elementos para decir cuáles serían las características de esa nueva nación, aludiendo a la tradición, pero se está inventando una nación, se está creando un Estado moderno. Este es el Estado del siglo XIX-XX y ahí nace la historia y esa es su utilidad práctica, ¿no? Por eso en México hay una historia oficial que está vinculada a la formación del Estado moderno mexicano en el siglo XX, con una narrativa y unas representaciones que tratarían de abonar a la construcción de esa nación, una nación igualitaria, homogénea, en lenguaje, hasta biológicamente querían, ¿no? Mestizos, tenían que ser mestizos, hablar español, ser modernos, seculares, etcétera, ¿no? Incorporarnos a Occidente. Esa historia digamos, esos objetivos de la historia están reflejados en las representaciones y en las narrativas, ¿no? Es una historia que piensa la nación vinculada a Occidente, no fuera de Occidente. Entonces, sí somos nacionalistas, la Portilla es nacionalista, pero se piensa como occidental, católico, ¿no? Entonces, la conquista para él es buena porque metió a este mundo, este territorio salvaje y agreste de sacrificadores humanos al mundo civilizado, ¿no? Estoy haciendo una reducción del argumento, pero esta. Y eso con respecto a la conquista, que es un tema clave, nodal en la historia oficial mexicana. Pero toda la historia, toda su representación tiene que ver con eso. Bien, ¿qué hacen los historiadores modernos? Romper, que hacen la crítica de ese nacionalismo. Hay condiciones políticas para hacerlo, ¿no? La derecha le pegó, le dio un gran golpe a esta narrativa nacionalista. Como no tienen discurso alternativo, pues le dieron un golpe nomás, ¿no? Pero hay una historia o el desarrollo de la disciplina, digamos, en sus núcleos más vitales, más activos, están rompiendo con esta figura del nacionalismo. La historia ya no vinculada al nacionalismo, ni al Estado, ¿no? Una historia para la sociedad, que eso es algo que
hemos reclamado para los libros de texto, ¿no? Descentrar la historia y ya no poner en el centro del Estado, sino la sociedad. Y eso nos tiene que dar otra dimensión de lo que es la historia. Entonces, sí nació así la disciplina, pero en la medida que la necesidad de la historia no solamente es del Estado, sino de la sociedad, ¿no? En ese sentido, la disciplina, esa necesidad social encontró su eco en los historiadores. Por eso hay un siglo XX de renovación metodológica, de nuevas historias, de explicaciones secularizadas, complejas, etcétera, porque están dando respuesta a esa necesidad. Cuando tú dices, me encuentro que hay una necesidad de la historia, pues es eso, es la necesidad del cambio, de la transformación. Y entonces la gente quiere recursos intelectuales que permitan afincarlo. Ahora, ahí la gente, ¿qué hace? Pues no recurre a la historia porque la representación histórica, sabemos cuál es, la oficial, la del libro de texto, ¿no? No recurre a eso, entonces recurre a la memoria. Y a través de la memoria inventa pasados, hace bricolage entre la historia oficial, las representaciones con otras. Y uno, por ejemplo, ve los New Age. Los New Age a mí no me gustan porque no es mi alternativa, pero es ese bricolage de búsqueda de una nueva representación, pero no tienen recursos históricos y caen en la misma representación oficial, ¿no? Repiten a Sagún, repiten las danzas ilustradas por Sagún, etcétera, ¿no? Todo igualito. Entonces, uno dice, bueno, pero ahí yo veo la necesidad, aunque el recurso no me guste, ahí veo la necesidad. Justo la gente alude a la memoria y la memoria es algo que, que uno va moldando socialmente. Bien, ¿qué es lo que los historiadores, sí, no, que no me gusta llamarlos críticos porque creo que son historiadores, pero estos historiadores, ¿qué hacen? Pues tienen que dotar de recursos para que la gente pueda construir nuevas representaciones, hacer una nueva memoria, ¿no? En la cual pues no esté haciendo esta cosa esquizofrénica de todos los New Age, ¿no? Bueno, esa es como una necesidad, pero tiene que ver con esta pregunta de la historia del Estado. Ahora, en la medida que se acabó el nacionalismo mexicano, en su versión del siglo XX, en esa medida se rompió el discurso histórico nacionalista y lo vemos ahora extraviado, ¿no? Lo vemos extraviado. Hablando de pequeñeces, algunos utilizando recursos de la historia europea, experimentalmente, experimentalidades, etcétera, etcétera. Pero como grupo, como colectividad académica, los veo extraviados. No veo que haya un vector de decir, esa es la historia que necesitamos, ¿no? Bien, es difícil también para ellos, para los historiadores, para todos nosotros, porque hemos construido carreras vinculadas a instituciones, a un tipo de historia, a una representación, y de repente ahora tener que romperla y cambiarla toda, pues resulta difícil, ¿no? Los jóvenes aquí es donde tienen el papel, porque son la nueva generación, ya, que son jóvenes que no vivieron bajo este peso terrible del nacionalismo priista y católico, ¿no? Que se fusionaron al final, ya no viven bajo bajo ese peso. Se dirá, es que el presidente hoy alude a la historia, pero si lo estudiamos con detenimiento y no con odio ideológico, veremos que ya el discurso que él está planteando ya ni siquiera puede reflejarse de manera total al discurso histórico del pasado. Él está trabajando más como memoria que como historia. Y ahí hay que ser cuidadosos en el análisis. Pero ¿por qué lo hace así? Justo lo hace porque no hay un discurso nuevo de histórico que nos permita la unidad nacional, una nueva unidad nacional colectiva, no en el sentido del nacionalismo, ¿no? Que permita la diversidad, que dé cabida a la democratización de los géneros del lenguaje, ¿no? De la cultura, etcétera. Estamos rompiendo, no hemos roto, estamos fisurando esa estructura y necesitamos construir un discurso que nos permita enfrentarlo, un nuevo discurso histórico. Y estamos en pañales, ¿no? Estamos con grandes dificultades para avanzar, y por eso estamos como perdidos, buscando avanzar algunos hacia adelante y otros irse hacia atrás, ¿no? Acabo de ver una nota de Federico Navarrete, que tiene un trabajo esquizofrénico. No sé si lo va a escuchar él, pero por un lado alude a algún día en un debate ocurrirá el debate, el planteamiento. Pero por un lado es el redescubridor de que hay racismo en México, ¿no? Y por el otro lado
está anclado y alimentando el discurso de la visión de los vencidos. Digo, pues si el discurso de la visión de los vencidos es profundamente racista, y entonces ahí él es un ejemplo de cómo, además no es historiador, pero es un ejemplo de cómo justamente estamos atrapados en ese punto, ¿no? Esa estructura discursiva de la historia vinculado al Estado y a las necesidades del Estado y del Estado Nacional ha encontrado que ya no da más. Está cerrado, ya no avanza, ya no puede avanzar, porque el propio Estado y la sociedad ya lo rebasaron. Pero no está roto, está fisurado, pero es una cárcel cultural en la que estamos, ¿no? Bien, pero ¿cuál era lo que iba a aludir de Federico? Dice, el tema de la conquista está vivo. Yo digo, justamente ese es el problema. La conquista debería estar en el pasado, en nuestro pasado, y debemos poderlo mirar en el pasado, contemplarlo, enfrentarlo como un evento del pasado. Pero resulta que no, que la conquista está viva, que nos sigue doliendo, que sigue produciendo heridas, que sigue alimentando al racismo, a las formas autoritarias, a los pensamientos ultramontanos del catolicismo, porque hay diferentes, ¿no? Pero sigue alimentando eso. Justamente ese es el problema. Ese reconocimiento es justamente lo que ellos hacen, hacer que ese pasado que debería ya estar superado sigue vivo. Y cuando decimos sigue vivo es que hay una herida que sigue viva. Necesitamos superarlo, necesitamos superar esta historia estatalista, necesitamos superar este discurso de una nación homogénea, etcétera, que se construyó en el siglo mestiza, que se construyó en el siglo XX. Es hora de acabar. Bien, eso tiene que ver con tu pregunta. Es decir, no, tu asunto no es un asunto, digamos, teórico o de sociología de nuestra disciplina. No, no lo es. Bueno, para ya, ahora sí, cerrar y ya darle ya de acabar, ¿no? Una última pregunta así muy puntual. ¿Qué es la historia universal? ¿Y por qué nosotros ya no hablamos de historia universal? Igual, Claro. Es que la historia, bien, porque la universalidad como concepto, como categoría, se constituyó en el pensamiento moderno. En las épocas pasadas no había ese criterio de universalidad. Que manejamos hoy y que se la escribió a la historia universal. Bien, tiene vínculos y tiene una relación con la idea cristiana de universalidad, que habla de la universalidad de las almas o de la universalidad de la fe cristiana. Pero el cristianismo no necesitaba tener una sola lengua, por ejemplo, o una sola modalidad de costumbres, por lo menos el católico, no necesitaba esto. Necesitaba que todos fueran cristianos. Podían ser cristianos en chino, o podían ser cristianos en araucano, ¿no? Y además lo hicieron las traducciones para hacerlo. Entonces, era un universalismo religioso, no cultural, ¿no? Como cristianismo, el cristianismo puede ser árabe, chino, etc. Bien, ese es, digamos, lo que precedió, y ese vínculo lo tiene, pero lo transformó el pensamiento moderno. Y la idea de que había una figura de humano que era la figura suprema, la figura a los cuales todos debíamos arribar. Esto es producto de la filosofía moderna, que vino construyendo en el siglo XVII y que culminó en el siglo XIX con Hegel. Finales del XVIII, principios del XIX, digamos, ahí se cerraría. Que es esta idea de que solo hay una manera de vivir, solo hay una manera de ser. Y esta manera es la de un ser universal. Entonces, cuando decimos universal quiere decir que está en todo, que es la única forma. Entonces, la filosofía hegeliana planteó de que todo el desarrollo histórico anterior al mundo moderno estaba encaminado a formar este ser universal y este mundo moderno.
todo estaba encaminado hacia ello, que la modernidad era un destino, el destino de la humanidad. Y esta es la forma superior, suprema, y que debía ser la única. Entonces, una tarea de la historia universal es reconstruir todos los elementos, ¿no?, que condujeron a que se formara el Estado, la sociedad moderna, ¿no?, con este hombre universal. Un hombre universal significa, es un hombre libre, igual en todos lados, ¿no?, racional, que son los tres atributos principales. Entonces, la historia, su cometido era encontrar todos los elementos que ya conducían a esta figura moderna y a este ser, a este hombre universal. Entonces, es una historia teleológica, es decir, que todo está pensado desde el primer día que aparece el hombre hasta todos los días, y todas las culturas están encaminadas y están trabajando para llegar a ese punto. Bien. Obviamente que desde una crítica al colonialismo, a una crítica a la cultura y al mundo moderno, no es sostenible eso, ¿no? Por lo menos para el pasado no es sostenible. Para el futuro, pues, no sé, estamos como muy encaminados a construir un mundo o mundializar una forma de vida, ¿no?, que es el capitalismo, y con consecuencias culturales en todos lados, ¿no? La civilización capitalista, al volverse planetaria, altera pues todas las formas culturales, todas las formas de vida, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos en el inicio de ese proceso. Pero el objetivo de los que están contra ese proceso es que no lleguemos a él, porque avanzar hacia esa condición universal del hombre es destruir el planeta, ¿no? Tenemos todos los visos para que no lleguemos, pues, no se logre nunca eso, porque en el proceso lo va a destruir. Bien, pero con respecto al pasado, en la historia, en lo que me preguntas, es que la tarea era esa. Bien, una crítica a esa idea es que el mundo es diverso, que hay que reconstruir la diversidad, la heterogeneidad, ¿no? Que todas las culturas son válidas, ¿no? Que todos los pueblos tienen derecho a tener sus formas de vida cultural, etc. Entonces, mirar el mundo desde el pasado al mundo, la historia mundial hacia atrás, o esta historia mundo hacia atrás, significa encontrar pues, recursos, elementos, fuerza para enfrentar esta universalización. Es decir, exactamente al contrario, encontrar elementos que nos ayuden a pensarnos en la diversidad, que permitan hacer una historia futura diversa, plural, incluyente, etc., ¿no? Bien, esas es como las dos lógicas. Si hacemos historia universal, estamos haciendo una historia teleológica en la cual pensamos que Occidente es la forma suprema de vida y el hombre moderno es el ideal occidental, europeo, es el capitalista, es el ideal de ser humano, ¿no? Y entonces, si hacemos una crítica de ese modelo, pues hacemos otra historia del mundo, ¿no? Pues tenemos que reconstruir la historia con una tensión mayor con respecto a estudiar en sí misma, no pensando como en lo que se produjo al futuro, ¿no? Y al mismo tiempo sabiendo que hubo un futuro, ¿no?, que fue el triunfo del capitalismo. Entonces, tenemos que trabajar en las historias nuestras historias de todo el planeta, todas las historias, las pequeñas y medianas y grandes, las de los pequeños y grandes pueblos, etcétera, de las aldeas a los imperios, etcétera. Tenemos que pensarla teniendo muy consciente esta tensión, esforzarnos por estudiarla en sí misma, con sus propios valores, en su propia dimensión, pero sabiendo que un punto hubo el capitalismo, ¿no?, que sí apareció el capitalismo. Entonces, tenemos que hacer como este esfuerzo metodológico para pensarlo. Si no, no podemos pensar al otro realmente. Si queremos pensarlo en sí mismo, como diciendo, no importa el capitalismo, no es cierto. Sí importa, porque acabó con toda la civilización americana, ¿no? Se echó una civilización completa, de un tajo, es decir, en una velocidad impresionante. Aunque fueron medievales los que lo hicieron, pues es el empuje del capitalismo. Bien, pero ¿por qué no hacemos historia universal más? ¿Por qué nosotros, yo no hago historia universal? Sí, sí, era un poco para cerrar esta cuestión de las nociones comunes, ¿no? Con respecto al quehacer de
de las personas que hacemos historias, muy común que nos dijeran, ¿tú qué estudias, no? Historia, ¿de México o universal, no? Entonces era como esta idea de volver a señalar que estas nociones, yo digo, incluso la noción de historia de México también tendríamos ya que desecharla, en fin, pero me parece que para mostrar una conclusión, en una intervención señalaste que pensar lo histórico implica pensar que a pesar de que las cosas han sido así por un periodo que a nosotros nos parece largo, eh, no siempre han sido así. Y en tanto no siempre han sido así, el horizonte futuro puede presentar posibilidades, ¿no? Esta última parte que tú señalabas de que pensar la historia universal es el triunfo de esta racionalidad y esta modernidad, más bien occidental, en fin, es decir, pensar la historia nos abre la posibilidad de pensar que el capitalismo es histórico también, ¿no? El capitalismo surge en algún momento, se cuaja, se impone en el mundo, pero como en tanto es histórico, no siempre ha existido. Y yo digo, no siempre va a existir. Bueno, ilusamente yo espero un poco eso, ¿no? Este, yo creo que aquí ya le cerramos porque ya va a quedar largo, no es que sea un problema, pero igual quedan muchísimos temas como a debatir. Vuelvo a insistir que esto que ustedes escucharon aquí se debate constantemente a lo largo de toda la licenciatura de historia y luego en el planteamiento teórico de una tesis se tiene que, bueno, yo diría, se tiene que ver reflejada tu posición histórica, en fin. Y yo te agradezco, Pepe, que me hayas dado este tiempo para aclarar estas cuestiones. Yo, sinceramente, recurrí a ti porque dije, no, pues es que tú vas a aportar más al debate de lo que yo podría dar porque tú lo has estado debatiendo todo el tiempo. No sé si quisieras agregar como para despedir y cierre una última cuestión y pues ya con esto cerraría ya esta sesión. No, creo que es muy importante esto que estás haciendo y el debate que se está sosteniendo en las redes con respecto a lo que significa la historia y por consiguiente a las complejidades que implica hacerla. Eh, Creo que es importante no mantener el ánimo arriba, a pesar de las dificultades que puede implicar esta nueva manera de hacer la historia. Pero las dificultades no son insalvables, creo. Algunos sí se decepcionan y dicen, mejor hago otra cosa, no hago historia. Pero creo que eh, no son insalvables. Sobre todo si pensamos nuestro ejercicio como algo que se trabaja colectivamente, es decir, que se trabaja en el proceso de comunicación y que un individuo solo no va a resolver todo. ¿No? Es decir, no es un Dios de la historia que va a resolver todas las cuestiones y ya entonces, y ya. ¿No? Y entonces o lo esperamos a ese y por tanto no hacemos lo que nos toca o nos decepcionamos porque nadie lo va a venir a hacer. ¿No? Yo creo que es el trabajo de cada uno se retroalimenta con el de la colectividad, en este caso académica, pero ahora como veo en un ámbito mucho más amplio, en un espacio de comunicación más abierto, que rompe las barreras institucionales y que nos puede ayudar para avanzar más rápidamente en la reflexión, incluso en la dirección de nuestra reflexión, no solamente en lo que ya hacemos, sino en las posibilidades o los hilos necesarios para caminar. Bueno, pues esto es todo. Ánimo y me agradezco mucho tu invitación. Bueno, gracias. Voy a cerrar la transmisión, entonces pues nos estamos viendo. A ver, ya te avisaré cuando suba esto y apago la transmisión. Nos vemos.